Tenemos hoy día Eh, súper entonces, invitada. bienvenidos y bienvenidas a todos. Muy rico tenerlos nuevamente por acá. Hay muchas caras bueno, además de los participantes del diplomado, hay muchas otras caras que se repiten. Eh, Siempre muy bienvenidos en nuestras actividades todos los que estén en este camino de la mediación. Como les decíamos, estos encuentros inspiradores forman parte del diplomado en mediación lectora y creatividad que hacemos, la Fundación Entre Líneas. Es un módulo en el cual invitamos a distintas personas importantes, relevantes dentro de la literatura infantil y juvenil, como Lola, y conversamos con ellos como para abrir nuestros horizontes. Esa es la idea. Uno de los puntos importantes de nuestra malla. Bueno. Hoy día tenemos el honor de tener a Lola Larra con nosotros. Eh, eh, Todas ustedes estoy seguro que la conocen. Lola es chilena, pero creció en Venezuela. Allá estudió literatura, luego se, se cambió a vivir a Madrid, donde hizo un máster en periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego, bueno, se quedó allá trabajando, fundó una revista, el Club Cultura de la FNAC y el Portal Cultural de ellos. Trabajó en El País, en Cinemanía, en Vogue como redactora y editora, y ha publicado varias novelas y cuentos, Reír como ellos, Reglas de Caballería, Donde nunca es invierno, Puesta en escena. Son algunas. En 2014 publicó El sur de la Alameda, que es una novela gráfica inspirada en la Revolución Estudiantil de Chile, que ocurrió en Chile en 2006. Por ella recibió varios premios, entre ellos el de la Municipalidad de Santiago, Marta Brunet, Amster Coré, Barbelia de España y White Raven de Alemania. Luego publicó Sprinters, una novela sobre Colonia Dignidad, y su libro más reciente es La Eterna Juventud, que es una reunión de crónicas y ensayos publicada en el 2022 y que lanzó su versión podcast este año, que se llama La Eterna Juventud, para los que quieran revisarlo. Después les voy a poner el link del podcast en el chat. Ahí Lola lo está mostrando. Hoy Lola realiza muchas actividades dentro del mundo de la LIG. A mí me tocó trabajar con ella antes, visitando algunos colegios, cursos de adolescentes que se interesan demasiado por el libro de la Revolución Pingüina. Y es directora de Ecaresur, que es una editorial cuyo catálogo en el diplomado hemos revisado bastante, bastantes libros de Ecaresur. Bueno, bienvenida Lola y Constanza, te dejo con el micrófono. Ay, muchas Bueno. gracias. Muchas gracias, Javi. Ya, Eh, Constanza, sí, ya entre. muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están visitando fuera del diplomado, ¿verdad? Tenemos invitados, mira, ahí veo a la Gabriela Yermen. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, y tantos otros amigos que bueno que hayan venido, para que mucha gente aproveche esto. Esta entrevista va a quedar en todo caso en nuestra web para que la puedan visitar y difundir cuando quieran. Lola, em, es difícil empezar esta entrevista porque eres como un hombre renacentista, sí, una mujer renacentista, con tantos oficios, con tantas labores, con tantos intereses. Em, Antes de meternos como un poco en tu obra literaria, tú te has dedicado un poco al periodismo, o sea, mucho al periodismo, mucho a la edición, mucho a la escritura, te has dedicado al cine un poco también, ¿cierto? Eh, Eres una persona que conoce muchísimo de la escena literaria, no solamente infantil y juvenil, sino que, ¿cierto?, de adulta. Eh, no se escucha, dice alguien. ¿Escucha el resto? ¿Están escuchando bien? Sí, ya. Entonces,
¿dónde está tu centro? ¿Dónde está tu alma? ¿Desde dónde, o tal vez desde dónde te empezaste a armar y eso ha evolucionado? Cuéntanos un poco. Creo que siempre fue la literatura. ¿Se escucha bien? Perfecto. Creo que siempre, a pesar de que he hecho muchas cosas, no sé, estuve en un grupo de teatro, estuve en un grupo de danza, me hubiera encantado ser cantante. Eh, y el periodismo para mí fue, bueno, fue una carrera muy larga. Estuve más de 20 años trabajando como periodista, entonces me siento periodista. Aprendí mucho en los años en que en España fui periodista. Y, pero todo siempre fue una excusa, incluso cambiarme de país, irme de Venezuela a España, la excusa era porque yo lo que quería hacer era escribir. Eh, pero claro, también hay que ganarse la vida, ganarse la vida escribiendo es muy complicado, entonces siempre había que tener una profesión alternativa que te pagara las facturas. Y aunque yo estaba muy rabiosa en algún momento por eso, por cómo no puedo dedicarme solo a escribir. Una vez le leí a Rosa Montero una cosa que estaba, o le escuché en una charla, no me acuerdo, a la escritora española, y decía que menos mal que ella se ganaba el sustento y pagaba las facturas con su profesión de periodista. Y eso le permitía darle el tiempo necesario a sus novelas y no tener que publicar una novela al año o dos novelas al año, muchísimas cosas, publicar, sin dejar reposar esos textos. Y la verdad es que es verdad. Para mí ha sido muy bueno tener alternativas como mi trabajo de editora, que me encanta, me da muchísimas satisfacciones, eh, o mi trabajo de periodista durante todos esos años fue muy bueno, pero siempre creo que mi corazón estaba puesto en quiero escribir y ojalá cuando sea viejita pueda dedicarme a escribir solamente y no tener que hacer mil cosas. Pero bueno, a mil cosas estamos todos, entonces yo creo que aquí son mediadores, pero seguro son muchas cosas más. Ajá. Bueno, pero vamos para allá, para que te puedas sustentar solo con la escritura, ya como vamos, yo creo que sí, ¿o no? Ojalá. Oye, y de todo esto que has hecho, el teatro, la danza, cantar, ¿sigues haciéndolo o han sido como etapas de la vida? No, actriz fui, pero cuando era muy jovencita. Fue en Venezuela y actué en unas obras de teatro y todo, que me mandaron unas fotos el otro día y no lo podía creer. Y salí en el periódico y todo como actriz. Estaba en un grupo que se llama Corso Teatro. Y danza también, hice presentaciones, pero cantar, que es lo que nunca había podido hacer, ahora, mira, ahora estoy intentando retomarlo. Después de la pandemia me dio como una reflexión y dije, "Sí, voy a cantar, que siempre he querido cantar". Entonces he grabado algunas cosas y por eso hicimos el podcast con un trío de músicos. Este libro es un libro de crónicas que publiqué el año pasado y son crónicas cortitas. Y cuando presentamos el libro, eh, yo dije que era muy aburrido esto de ir a presentaciones de libros porque siempre habla una persona sobre el libro, eh, pero no se lee el libro. Realmente tienes poco contacto con el ritmo y la cosa literaria porque en contadas ocasiones leen fragmentos de los libros en las presentaciones. Entonces yo quería leer las crónicas y un amigo me dijo que las musicalizara. Y entonces yo que siempre había querido tener una banda, tuve esa noche, tuve una banda, tuve un baterista, un guitarrista y un tecladista que me acompañaron mientras leía las crónicas. Y como quedó tan bonito el resultado, sobre todo gracias a los músicos que son tremendos, entramos a un estudio y grabamos y subimos el podcast y espero, porque es muy divertido, es de las cosas que más me ha divertido últimamente, que grabamos 5 de las crónicas, estamos esperando tener un hueco para poder grabar 5 más y seguir, porque esto del podcast es fascinante, es un mundo fascinante y además muy al alcance de todos. Tú puedes grabar en tu casa y tienes tu Mm. podcast, muy Eh, democrático. Muy democrático, muy horizontal, sí, ha sido como una revelación, incluso más que redes sociales casi, yo Sí. encuentro, sí. Oye, ¿y eso da para ganarse la vida? ¿Los No, podcasts? tampoco. Yo pensaba
No, mira, hay que ser muy influencer y tener muchos seguidores y yo no tengo nada de eso para que estas cosas rentabilicen, digo. Yo creo que hay que hacerlo por amor al arte y todos los que estamos en el mundo de la literatura, el mundo de la literatura es muy pequeñito, más todavía en Chile, es un mundo, eh, no somos tantos, entonces pensar que es una cosa comercial o que va a tener un boom comercial, cualquier cosa en la literatura es muy difícil, ocurre muy poquísimas veces. Ujú. Em, a ver, vamos a volver Gracias. a esto, ¿sí? Perdón, ¿qué ibas a decir algo? Es tarde en la vida para seguir los sueños. Ah, sí, Leila dice eso, qué bonito es en verdad, porque en cualquier momento, ¿cierto? Siempre quise pintar, voy a pintar. Tal vez vas a pintar más adelante, Lola. No lo Eso sí que no. descarto. Oye, bueno, ¿cómo ha alimentado todo esto tu escritura, incluso el periodismo, ¿cierto? Porque tú estudiaste periodismo, no, estudiaste literatura, ¿verdad? Sí. Sí, yo fui a España, como te decía, porque España finalmente es el centro de la edición en español. Y para mí, plantearme una carrera de escritora, yo decía, tengo que ir al centro de la Ujú, edición, donde están las editoriales, donde están los escritores. Era como una peregrinación a la Meca que yo creía que había que hacer. ujú, Y lo curioso es que sí, publiqué cosas ahí, conseguí un agente literario, publiqué 4 novelas, creo, algunos cuentos, pero realmente el centro no me sirvió para escribir lo que yo realmente quería escribir. ujú, Tuve que volver a Chile, a un país que es mío, pero no es mío, porque yo me fui casi bebé, no lo conocía, y me vine a hacer una investigación para Sprinters, para el libro sobre Colonia Dignidad, y ahí me quedé, pero fue aquí solamente en la periferia, digamos, no en el centro de la edición, sino en la periferia, en América Latina, cuando pude escribir realmente lo que creo que han sido las novelas con las que me siento más contenta o que han sido más significativas para mí y en las que de verdad yo he puesto como el corazón. Las otras fueron unos ejercicios, no están mal, pero lo curioso es eso, ¿no? Tuve que volver a Chile para escribir las novelas que para mí han sido más importantes. Lola, ¿cómo esto claro, tú en el fondo tienes estas obras anteriores al sur de la Alameda, que es cuando como que explota aquí, o sea, te haces conocida, donde publicas, empiezas a publicar en muchos idiomas, ¿verdad? Y cómo sucede esto de decidir cómo dirigirte a un público juvenil? Porque podrías haberlo contado desde una perspectiva más adulta. Bueno, hay gente que dice, hay muchos que dicen que la literatura juvenil no existe, ¿cierto? Pero tal vez bueno, de partida formalmente, ¿cierto? En este formato que se ha vinculado más, aunque también es un mito, ¿verdad? Al público juvenil. Eh, ¿Qué te hace como pensar en ese lector, ¿verdad? Mira, cuando yo empecé, yo estaba investigando para Sprinters, pero en medio de esa investigación sucedió pues la Revolución Pingüina. Yo estaba recién llegada a Chile y me pareció muy llamativo encontrar esa energía y esa fuerza en los adolescentes. Yo tomé muchas notas y fui a las tomas, pero como periodista, yo decía, bueno, haré un artículo, mando un artículo a España, que de hecho creo que lo mandé, escribí algunas cosas, más como reportera, y 2 años después tomé la libreta donde había anotado las cosas cuando fui a las tomas y empecé a escribir el relato de Nicolás. Al sur de la Alameda es una novela híbrida en que hay 2 relatos, uno que se cuenta en imágenes y otro que se cuenta en texto, y ese texto es el diario que hace un niño, Nicolás, durante los 7 días de toma de su colegio, de un colegio pequeño que queda al sur de la Alameda y que no está entre los más emblemáticos y los que protagonizaron la Revolución Pingüina. Y cuando yo terminé ese manuscrito, que no tenía ilustraciones, yo creo que yo obviamente
yo no quería publicar en Ecaresur, porque yo trabajo en Ecaresur y es muy feo eso de publicar en su propia editorial, es como yo me autopublico, ¿no? Entonces dije, no, lo voy a mover en otras editoriales y no sabía si era un texto para jóvenes, si se publicaría o no en una colección juvenil. Finalmente, la literatura juvenil, más que de los autores, creo que depende de los editores, de que los editores lo coloquen en una colección particular, con un diseño y con una llamado en la portada de que esto es juvenil. Creo Ecaré yo no, tampoco tenía eso. Ecaré no, Sur tampoco tenía eso. juvenil, no. Habíamos publicado algunas cosas de poesía que podrían ser como un libro de Neruda, de la Oda a la Bella Desnuda, que podría ser, pero no De se había Felipe publicado nada. Mujica también. Claro, es verdad. Pero yo se lo mostré a Verónica. Verónica es la fundadora de Caré, es mi madre y es una de las mejores y más despiadadas editoras que conozco. Y yo le muestro mis cosas, yo pegándome latigazos, le muestro mis cosas muy masoquistamente. Es la persona que lee de primer lugar lo que escribo y es una despiadada conmigo, como con todos los escritores, que me parece fantástico porque así uno mejora las cosas. Y yo le mostré este manuscrito y ella me dijo, ah, no, pero es que está muy bien, lo vamos a hacer en Ecaré. Y yo le decía, Ecaré Sur es una editorial que publica libros ilustrados, esto no es un libro ilustrado, esto es una novela juvenil que si quieren hacerla juvenil se enmarcaría más en estas colecciones Barco de Vapor o Gran Angular, que no van ilustradas. Ujú. Eh, y entonces dejamos reposar el texto, yo con esta idea de que podríamos hacer algo ilustrado, ¿qué podría ser? Y a mí me faltaba una pata en esa historia que conectara la Revolución Pingüina con las protestas estudiantiles en los 80. Que hubiera un personaje que conectara la Revolución Pingüina con las protestas de los secundarios durante la dictadura. Y en ese mismo momento leí La invención de Hugo Cabret, que es maravilloso, que es un libro que logra hacer una narrativa entre el texto y la imagen, en que la imagen no repite lo que se dice en el texto, sino que avanza en la historia, que me maravilló. Y como yo no soy ilustradora, tuve que acudir, les propuse esta idea a Verónica y a Sara, que eran las editoras en ese momento en Acaresur, y les dije, busquemos un ilustrador, porque se me ocurre que podríamos hacer una historia en primera persona también. Yo quería siempre, esa fue la mayor dificultad que le pusimos a Vicente. Yo quería que, igual que el diario de Nicolás estaba narrado en primera persona, las ilustraciones tenían que estar en primera persona. Entonces tú siempre ves a través, como si estuvieras mirando desde los ojos de este personaje. Siempre ves lo que ella mira desde sus ojos. Entonces es como una narración en primera persona, pero de ilustrada. Entonces Sara encontró a Vicente. Sara encontró a Vicente, que era jovencísimo, tenía 21 años, había participado en la Revolución Pingüina, era pingüino cuando la Revolución Pingüina, y venía del mundo del fanzine, del mundo de la militancia LGTBI, venía como de un mundo muy, muy en ebullición, y cuando le mostramos el manuscrito y le contamos un poco cómo podía ser la historia en imágenes, dijo que sí, aceptó, y estuvimos trabajando 2 años, codo a codo, con las editoras, con el director de arte de la editorial, y fue muy bonito porque yo siempre había escrito muy sola y este libro que habla justamente de esa transformación de lo individual a lo colectivo que tiene Nicolás fue también una transformación mía de dejar un texto que yo siempre había estado sola y después la editora me daba 2 correcciones y después iba el libro a imprenta, de tener que trabajar durante 2 años con gente y tuvimos que hacer muchos cambios en el final, me hicieron reescribir el final 20.000 veces, yo estaba desesperada, no quería escribir más, decía ya por favor, me cambiaron el título, yo estaba súper furiosa que me hubieran cambiado el título, o sea, me propusieron cambiar el título y después entendí que era mejor el título que proponía la editorial. Bueno, tuve un trabajo colectivo que no había tenido nunca antes y que fue muy enriquecedor y que ayudó a que el libro despegara. Si este libro va a cumplir 10 años de publicado en marzo del año que viene, y a mí me siguen invitando y me siguen mandando videos de cosas que hacen en los colegios con este libro. O sea, es una suerte y más allá de la historia,
el esfuerzo colectivo que se puso ahí hizo que este libro despegara como despegó. Y los mediadores, porque gracias a los mediadores, yo siempre me acuerdo todos los nombres de los mediadores con los que he trabajado, porque son ellos los que finalmente han hecho que este libro siga vivo. Si no, hubiera terminado como tantos libros, ¿no? En papel picado, en una bodega. Eso yo lo Eh, agradezco. Qué lindo es esto, además de darle a nuestra juventud una historia, ¿o no? ¿Verdad? Como no sé, darle siempre, claro, uno leyó de niño, qué sé yo, cosas o súper costumbristas, ¿verdad? De Chile o cosas que venían de afuera. Y esta cosa como actual que le da un lugar, ¿verdad? A los jóvenes, no sé, pues de las últimas generaciones, yo creo que ha sido importante. Ahora, también esto está el tema de la revolución pingüina, está el vínculo con los 80, pero está construido de una forma literaria preciosa. O sea, no es solamente, ¿verdad?, el tema el interesante, sino que lo que hace que este libro haya quedado, permanezca, etcétera, tiene que ver con su calidad literaria y en eso, como dices tú, el trabajo de Vicente Reinamonte es un trabajo súper es un trabajo fuerte, o sea, no es un ilustrador anodino, no es un ilustrador que deja indiferente, es un ilustrador muy, como deja una impronta, ¿cierto? Yo que estoy mostrando el libro acá, les pongan la vista del orador para que puedan ir mirando algunas ilustraciones. Bueno, este libro es también muy cinematográfico. Tiene en el fondo desde la aproximación, ¿verdad?, al personaje. Bueno, aquí yo no puedo evitar pensar en la ventana indiscreta, ¿cierto? Pero incluso, por ejemplo, hay momentos así, ¿cierto? Donde en un mismo espacio hay tres momentos, ¿cierto? Que es muy bonito porque también es una forma de narrar claro, que es de los tiempos más actuales, no sé si recientes, pero más actuales, y que es muy jugado, ¿cierto? Ahora, este tipo de decisiones que finalmente tienen mucho que ver con el trabajo de Vicente, tú lo hiciste con él te proponía, tú estabas a cargo de la novela o en realidad se sentaban así como a pensarla. Cuéntanos un Sí, poco de ese proceso de desarrollo de ese trabajo. mira, fue súper bonito. Bueno, primero, número uno, que Vicente es un ilustrador que es muy buen lector. Y eso no es tan común, que me perdonen los ilustradores. Ahora mucho más leen y se interesan y quieren incluso escribir, están interesados en la parte creativa. Pero hace 10 años era difícil encontrar un ilustrador que leyera, y Vicente era un lector tan cuidadoso que se acordaba de cosas que ni yo. Me decía, no, es que este personaje hizo no sé qué, y yo, ¿De verdad? Era muy, muy, muy meticuloso. Y entonces fue muy bonito el trabajo con él porque hicimos primero un storyboard. Yo más o menos tenía la idea de que este personaje misterioso, porque además al lado de mi casa aquí había una casa muy misteriosa abandonada con 6 perros husky siberianos que ladraban cada vez que uno pasaba por ahí y que no sé, yo nunca supe quién vivía ahí porque parecía abandonada la casa. Bueno, entonces yo decía, tengo que meter esta casa en algún lado. Y entonces le conté todo esto a Vicente y poco a poco fuimos armando como cuál podía ser la historia de este personaje que vigilaba el colegio desde la casa vecina y cómo conectar eso con las protestas de los 80. Y entonces, entre todos, un poco, primero se decidió que en este libro todo cuenta, que es una cosa que a mí me importa mucho, que nada de lo que hay en el diseño es gratuito, ¿no? Como tú bien dices, aquí ya tú sabes que están los binoculares y esta es una reserva de barniz que es más brillante y están los binoculares atrás, entonces desde la portada ya todo cuenta y apenas abres el libro también todo cuenta, las guardas que suelen ser decorativas, esto no es decorativo, esto aquí te sitúa ya inmediatamente en que estás en una toma, las rejas estas y la guarda del final lo mismo, la guarda del final aparece la casa misteriosa. Después el director de arte eligió el azul para las páginas, porque el azul
nos remitía al mundo escolar. Vicente hizo una elección y siempre nos dijo, yo quiero hacer con colores acotados, yo no quiero a todo color, yo quiero algo que venga del mundo del fanzine, que son colores acotados, tipo serigrafía, a dos colores, probamos con distintos colores, después se quedó el, el rojo para el mundo de la vecina y el Ujú. azul para el mundo del colegio. Y después también el director de arte le dijo a Vicente, hagamos unas viñetitas que cuenten un poco, que sean un resumen de lo que va a pasar en cada capítulo. Bueno, son muchas decisiones durante mucho tiempo, incluso las texturas, cómo se iba a hacer una solapa, toda la cosa de producción fue muy bonita. Pero bueno, duró 2 años, estuvimos 2 años en eso. Bueno, que tú dices esto como dejamos reposar el texto y bueno, y luego apareció Vicente, lo buscamos en Necaré Sur y en Necaré también, digamos que yo creo que debe haber sido una escuela, son buenos para dejar reposar libros, ¿verdad? Sí, los autores y los ilustradores nos odian porque de verdad que nos demoramos mucho, pero yo no veo otra manera de hacer las cosas de bien, porque apuradas no sirven. A veces Ujú. salen, a veces hay cosas que salen más rápido, pero que igual un libro no se puede hacer en un mes, un libro mínimo tiene un año de trabajo como mínimo, como mínimo. Bueno, qué lindo esto del oficio del editor tomado así, ¿cierto? Como dejando que la obra madure, que tenga esta cocción lenta, ¿cierto? Que hayan cosas que vayan como cayendo por su propio peso, etcétera. Em, Te iba a preguntar, bueno, esto de, a mí me fascina gráficamente esta novela, bueno, por esto de que se la juega, ¿verdad? Con una paleta finalmente de dos colores, ¿cierto? Pero también porque mezcla muchas, por ejemplo, acá tiene ilustraciones donde hay, en el fondo está como, simula como un especie de anuario, ¿cierto? Como un retrato de un curso, ¿cierto? Como todos hemos tenido. Por otra parte, claro, ahí la figura de esta profesora, que es la que mira, ¿verdad? Desde el frente, desde esta casa abandonada o supuestamente abandonada, tenemos estas cosas preciosas que son súper, como dices tú, muy finas, muy delicadas, que en una lectura rápida uno no encuentra, o sea, no las ve. Por ejemplo, acá está, tenemos, ¿verdad?, a este estudiante, qué sé yo, y ahí, al protagonista, y ahí vemos que dentro del ojo, ¿cierto? Él cuando ve esta presencia, esta señora, ¿verdad?, que vive en la casa del frente, uno lo puede ver, ¿cierto? Dentro de sus ojos, ¿cierto? Como espejo. Y así, de muchas formas muy bonitas, va construyendo esta historia, pero a mí me parece, bueno, aquí por ejemplo también hay una carta escrita como a máquina, ¿cierto? Propia de los 80, pero a mí me gusta mucho, sí, perdón, te ibas a decir algo. No, es que esa página es súper significativa porque de cómo, a pesar de que es una ficción, nosotros nunca traicionamos los hechos reales en los que está basado. Y cuando teníamos que hacer una lista de los lugares en que los tardíos 80 todavía había detenidos, no queríamos poner cualquier lugar. Entonces nos fuimos a la Vicaría de la Solidaridad para ver exactamente qué lugares había habido estudiantes detenidos en el año 85. Y entonces esa cosita que es un listadito que es completamente real. Esos eran los lugares donde pasaron estudiantes secundarios ese año en detención. Yo quería mostrarte bueno, hay muchas imágenes que me encantan, pero también, bueno, porque esta finalmente es una historia a dos voces, ¿cierto? Es una historia donde hay dos voces que se van entrecruzando, son dos generaciones, ¿cierto? Que casi van dialogando de distintas formas. Y aquí, por ejemplo, aquí hay una parte, ¿cierto? Del diario, ¿verdad? Del cuaderno, donde está supuestamente, ¿cierto? Donde está lo que él va escribiendo en su cuaderno. Entonces es muy bonito porque hace un juego como de historia dentro de la historia, ¿verdad? En otros momentos, como las ilustraciones y el texto narran directamente. Te quiero mostrar una de las imágenes que para mí me encanta porque la encuentro muy osada y tiene que ver con
ahora se me perdió. Tiene la de los huskies, la de los perros, que justamente tiene que ver con una técnica como que se ve poco, que a lo mejor, no sé, viene un poco, no sé, del futurismo, estoy buscándola. La tenía marcada, pero ahora se me fue. Eran muy interesantes, venían del mundo de las artes plásticas, el expresionismo alemán, el futurismo. Es un ilustrador realmente muy interesante. Por ahí preguntaban cómo se llamaba, Gabriela pregunta cómo se llamaba originalmente. Se llamaba Toque de Queda, ese era el título de trabajo, porque yo siempre quise meter que tuviera un papel importante el poema de Paul Eluard, que se llama Toque de Queda, que le lee Paula, la protagonista, a Nicolás, el otro protagonista, que le lee en una noche. Y me encantaba Toque de Queda y yo estaba fascinada con Toque de Queda, pero había otro libro que se llamaba Toque de Queda, por eso también se desechó. Y la verdad es que la toma no es exactamente un toque de queda, entonces quedaba un poco, ¿no? Una toma, no, Había un otras, ingrediente más, las perdón. circunstancias de la vida son otros. Había un ingrediente más sentimental de tu parte que tan adecuado, ¿verdad?, para el contenido. No, aquí les quiero mostrar, es que no sé si se ve tan bien, pero esta es una imagen donde, claro, hay un juego con los dos colores, ¿cierto? Y están como descalzadas las imágenes, entonces dan una ilusión de movimiento, ¿cierto? De estos perros feroces que casi a uno se le vienen encima, porque es una página que está sangrada, ¿cierto? No tiene marco. Por otro lado, esto es muy cinematográfico también, y en eso es bonito la formación que tiene Vicente, que juega mucho con los planos, con el fuera de campo, etcétera. Para mí esta ilustración es maravillosa. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Uy, a mí yo creo que la que mostraste de los ojos, ese encuentro entre Nicolás y la profesora, en que es la primera vez en que, ¿no? Ves a los dos en una ilustración, la única vez en que se ve a los dos en una ilustración. Esa ilustración me encanta, y porque después además a ella se le caen los binoculares porque se pone nerviosa, entonces también ahí hay eh, un momento plásticamente súper interesante cómo lo resolvió Vicente. Bueno, mostrar, por ejemplo, que cuando ella está o se muestra su mundo, ¿cierto? Es un mundo, este es el mundo rojo, por decirlo así, ¿cierto? Y el de los estudiantes es este azul. Y bueno, y aunque a veces se van mezclando, ¿cierto? Desde lo literario, yo te quería preguntar, es que aprovecho de mostrar el libro, además, para que lo conozcan y podamos ir construyendo, ¿cierto? ¿Cómo fuiste armando estos personajes? Son personajes muy queribles, encuentro yo, son muy entrañables. ¿Cómo fue el proceso de irlos armando, de darles vida? ¿Te costó? Me costó el tiempo que demoré en hacer el manuscrito, porque yo puedo tener una idea. Normalmente yo no empiezo diciendo voy a escribir un libro sobre la Revolución Pingüina o voy a escribir un libro sobre tal tema. No elijo los temas primero, los temas llegan y dependen sobre todo de que aparezca una voz. Yo sé cuando tengo una novela o cuando puedo seguir en un proyecto porque aparece una voz, y esto suena un poco crazy como escucho voces, pero es verdad que hasta que yo no escucho la voz del personaje que va a hablar o de los personajes, aunque sea un narrador en tercera persona omnisciente, cómo suenan el sonsonete, el ritmo y cómo hablan esos personajes, no tengo una novela. Entonces empiezo a escribir desde muchos puntos de vista, desde muchos narradores, y de pronto hay un narrador que funciona. Y eso pasó con Nicolás. Y cuando empecé a mueblar ese mundo de Nicolás, apareció una amiga mía, María José, que se llama igual que la mamá de Nicolás en el libro, y mi amiga María José era la que me contaba, porque ella era pingüina, era secundaria en los 80 y era como, bueno, loca, que iba a todas las marchas y la llevaron presa muchas veces, era como es María José en el libro. Y a mí me maravilló porque finalmente yo creo que hay un acto
de, de mucha nostalgia cuando yo escribí este libro, de mucha nostalgia de intentar recuperar una memoria que yo nunca tuve, porque yo me fui muy chica y yo no viví, pero siempre en mi casa era, oh, ¿por qué no nos quedamos? O hubiéramos podido quedarnos, ¿no? Esa cosa terrible del exilio que siempre te lleva a añorar lo que no fue y a añorar una vida que nunca fue. Entonces, finalmente, reconstruir esa vida que no fue es un poco lo que me pasó con Al sur de la Alameda y con Sprinters también. Son dos novelas que tienen que ver con el pasado reciente de Chile, con la memoria del país y con las ganas de decir, bueno, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera quedado? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Esa vida que nunca tuve, bueno, la puedo inventar en una novela, ¿no? Yo no sé si hubiera ido a las marchas y a las protestas, no lo sé, ¿no? También es la literatura que a mí me mueve, es la que te plantea preguntas incómodas, la que finalmente te pone ante un espejo y ante cosas que pueden no gustarte de ti, ante la cobardía, ante la indiferencia, ante sentimientos que tú no quieres para ti, pero que a veces tienes. Entonces, esos libros que son incómodos y que plantean preguntas incómodas son los que a mí me interesan. Ojalá pueda escribir ese tipo de libros. Em, entonces, de alguna forma estos libros han sido como la reconstrucción de tus orígenes, ¿o no? Identitarios de tu propia vida que no fue, Ujú. este casi multiverso, como dirían ahora. Yo siempre cuento una anécdota, es muy triste y a la vez divertida. Mis papás cuando, bueno, mi mamá no salía mucho, pero mi papá en Venezuela se juntaba con unos exiliados chilenos y bueno, y se reunían para el 18 y las empanadas y escuchaban a Violeta Parra y los Quilapayún y lloraban y añoraban ese Chile que habían dejado y el clima y las calles y la gente y lo lindo que era la gente y lo simpática que era la gente, etcétera, ¿no? Bueno, ellos volvieron después del plebiscito y aquí mi papá un día en la calle Rancagua encontró un restaurancito venezolano, entró y estaban todos los retornados que habían estado en Venezuela estaban ahí y entonces se juntaban todas las semanas para comer arepas venezolanas, para escuchar música venezolana y para añorar y celebrar, pucha, qué pena que no estamos en Venezuela, tan rico el clima, las playas, la gente tan simpática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa trampa que le tiende la memoria a los exiliados es tremenda, es siempre añorar, siempre añoras, nunca vuelves al país que dejaste. ¿Mm? Hay una como cierta, como tal vez idealización también, esta cosa como del paraíso perdido, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. y eso como, o sea, tú dijiste, o sea, está un poco como la melancolía, pero ¿cómo lo enhebras en estas dos obras? ¿Cómo sientes que se plasma, que se siente? Yo creo que en Al sur de la Alameda pasa que Nicolás es un personaje melancólico en el que yo volqué toda esa nostalgia de no haber vivido aquí, no haber crecido aquí, haber perdido el país que era mi país, en el que nací, etcétera. Porque finalmente hay una cosa que además los adolescentes se identifican. Yo creo que esto hace clic con los adolescentes porque es cuando tus papás nunca están orgullosos de ti. ¿No? Tus papás siempre están orgullosos de otra cosa y hay un momento en el que Nicolás cuelga con su mamá y dice, yo he parado no sé cuántos penaltis, he sido el portero más bacán de todo, pero mi mamá es la primera vez que dice que está orgullosa de mí y es porque me quedé en la toma, que es una cosa que yo hago porque me gusta Paula o que yo hago porque sé que mi mamá desea eso. Sé que mi mamá desearía que yo no fuera el mejor portero, sino el estudiante más comprometido políticamente. ¿No? Ese es el hijo que quiere mi mamá. Entonces, finalmente, el diario que hace Nicolás es una larga carta a su madre, ¿no? Diciéndole, bueno, tú no estás en la toma, te hubiera gustado estar, ¿no? Tú quisieras estar en mi lugar, yo escribo esto para que tú sepas todo lo que pasó en esta toma. Nunca se le entrega, es una carta que nunca le entrega, pero ahí está. Bueno, este personaje a mí me gusta mucho. Es también al principio como un poco desadaptado, medio outsider, ¿cierto?
Y en esto que tú dices, como, por un lado, claro, el hijo que mi mamá querría que yo fuera, pero la figura de Paula, como que igual son dos caras de la misma moneda, ¿o no? Sí. Em, Como dos, no sé, especies no sé, como de ideales, de caminos posibles, ¿cierto? Desde ahí podría ser que esta novela fuera como equivalente a una novela de formación. Sí, totalmente. To- Mira, además lo que me gusta es que tiene como el carácter de una novela de formación, de un Bildungsroman, como lo llaman en Sí, alemán, no sé pronunciar, impronunciable. impronunciable, pero lo bonito que tiene, y por eso yo empecé a escribir de esta historia, porque a mí, yo escribo mucho, empiezo a escribir no por temas o por vamos a escribir de la Revolución Pingüina, sino por eso, personajes y con escenografías. Y la escenografía de la toma, todas las veces que yo visité, que hablé y que después ves en documentales o ves cosas, me parecía siempre fascinante, literalmente hablando. O sea, es un mundo en el que, un mundo cerrado en el que las cosas se trastocan. Los, ¿Se escucha o estoy...? Está un poco diferida, pero creo que lo vamos a ver. Sigue, sigue. Está un poco diferida, pero creo que lo vamos a ver. Sigue, sigue. Sí. Ah, estamos viendo. Yo tengo esta fascinación las escenografías claustrofóbicas, de encierro, y un Ah, estamos poco viendo. el siguiente libro es, a ver, ¿Soy yo o eres tú? ahora sí, ¿Eres tú o soy yo? soy ¿Quién? yo, creo, ¿no? ¿Soy yo Soy yo. o eres tú? Creo que soy ¿Eres yo. tú o soy yo? ¿Quién? Que diga Creo el que público. no sé por qué Es Lola. mi Ya. wifi está medio No importa, lento, a ver vamos, si lo cambio por confiemos aquí. que diga el Es público. Lola. No importa, vamos, confiemos que yo Que me oigo mejore. mucho rato Voy a después. cambiarlo al Claro. otro. Ahí. Este. Yo me oigo mucho rato después. Claro. No, yo te digo perfecto, Constanza. Bueno, Ya, era, estábamos en la novela de formación, ¿verdad? No sé si soy yo. No, porque yo los sí. veo mutarse. No, porque yo los veo mutarse. Sí, el Parece que internet se de Me Lola puedo cayó. conectar al teléfono. Sí. está pegada a ella. No, nosotros estamos bien. Está pegada a ella. Espera. Es que yo me escucho doble. Sí, yo Yo también. no, No, ahora no. Quizás soy yo. Me voy a cambiar de lugar. Gabriela. Bueno, por mientras aprovecho de contarles, después vamos a tomar ahora, ¿cierto? El libro Sprinters, que vamos a ver en qué está ahora, ¿verdad? Lola Larra. Acuérdense de activar la vista del orador, pero mostrárselas un poco más y contarles que también hay un profesional aquí, una persona que es fundamental, que es el hermano de Lola, que es director de arte, y que uno en realidad ve su mano en distintas obras de Caresur. Eh, y entonces, bueno, cuando vuelva, me gustaría preguntarle a Lola qué rol, porque uno dice que es un director de arte, ¿verdad? En una novela, bueno, de partida eso es para novela o para, ¿cómo se llama? Cuentos o historias muy evolucionadas. ¿Cierto? La mayoría como que buscamos nada, como desde la intuición, ¿cierto? Ver cuáles son las tomas, los colores, etcétera. Entonces les voy a ir mostrando, aprovechando de que Lola no está. No sé si muchos de ustedes deben haber leído La invención de Hugo Cabret, Sí. donde uno tiene SM. DSM, donde Mm. uno tiene estas aproximaciones, ¿cierto? Desde un plano general a un plano medio, ¿cierto? A un primer plano, a un plano detalle,
Y es muy bonita esta transición porque se hacen, bueno, aparte de que hay secuencias así, ¿cierto? Que uno puede ir, que van narrando, que no son cosas sueltas, digamos. Aquí uno puede, por ejemplo, hay figuras históricas. Aquí está, por ejemplo, Michelle Bachelet, ¿verdad? Frente a un micrófono declarando. Eh, bueno, está el noticiero, etcétera. Pero tiene estas cosas lindas, ¿cierto? Acá está, uno ve aquí finalmente esta mano con un control, ¿cierto? Con un control remoto. Finalmente comprende, después de leer todas estas imágenes, que es alguien haciendo como zapping, ¿cierto? Sobre las distintas historias o sea, versiones que aparecen en la televisión. Constanza Eh, Lola ya volvió. ya, Lola, ¿dónde estás? Tienes que activar el micrófono. Ah, sí, ¿ahora? Sí. Ah, ok. Ya, qué bueno que volviste. Sí, es que Oye, mi computadora murió. ¿en serio? ¿Se apagó? ¿Se fue a negro? Sí, sí, horror. Oye, te iba a decir, bueno, entroncando con lo anterior, este como crecimiento, ¿cierto? De este personaje de ser alguien como más, tal vez ingenuo, sin tanta opinión, como más indiferente a lo que ocurría alrededor y tener como un crecimiento, ¿verdad? En la vida y matricularse, ¿cierto? Con una causa, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué a lo mejor de tus lecturas, qué novela de formación o qué obra te marcó a ti de tus propias lecturas? Yo estaba pensando mucho en El Señor de las Moscas, de William Golding. Era como referencia, de hecho volví a leerla. Hay una película antiquísima de los años 70 que también fui a ver. Eh, estaba pensando en eso, estaba pensando en El Ángel Exterminador, la película de Buñuel, se, se me venían esas dos sobre todo, fueron las que me acompañaron cuando escribía Al sur de la Alameda. Mira qué importante. Bueno, así como yo les digo otras veces, si no han leído El Señor de las Moscas, corran a buscarlo. Es un libro imprescindible, yo encuentro. Sí. Eh, Les estaba comentando mientras te fuiste a negro, y acá hay un trabajo importante, bueno, y en general en todos los libros que ustedes editan de dirección de arte, ¿verdad? Y que esto es muy bonito porque, claro, está tu madre que es editora, tú que escribes en este libro, por ejemplo, bueno, la mano de otros editores también, y está la dirección de arte que es de tu hermano, ¿verdad? Sí. Entonces, que nos contaras un poco qué es esta cosa como tan, es casi como el Bill Strongman, ¿qué es la dirección de arte? ¿En qué consiste? ¿Cómo aporta? ¿Qué es un libro así? Mira, Iván, mi hermano, es diseñador y aunque vivía en Brasil, mi mamá trabajaba con él desde los libros que empezó a hacer cuando volvió a Chile. Eh, Libros como La composición, La otra orilla de Marta Carrasco, varios libros que, aunque no existía Caresur, mi mamá estaba haciendo ya en Chile, con autores chilenos. Eh, el, el de Neruda también. Y entonces se apoyaba mucho a Iván, que en ese momento vivía en Brasil. Un director de arte es fundamental en una editorial de libros para niños y jóvenes, no solo porque diseñe, sino porque le da una... Primero, trabaja con los ilustradores. Igual que el editor trabaja con los autores, con los escritores, el director de arte hace todo el camino con los ilustradores, desde que tenemos una idea para un libro o algún autor presenta un manuscrito que nos interesa, hasta que entonces el director de arte elige un ilustrador, trabaja con él el texto, trabaja en un storyboard y lo acompaña hasta que el libro está terminado. Y después le da toda la materialidad, porque es muy distinto. Por eso yo digo que el trabajo de edición como editor y como director de arte o diseñador en una editorial de libros para niños es siempre mucho más creativo que el que puedes tener en una editorial de libros para adultos, porque
Los libros Sí. para adultos están en una colección, todos son iguales, tienen el mismo tamaño, lo que varía es el número de páginas, pero, y bueno, y la foto de portada, pero están dentro de un diseño, de una colección. En cambio, los libros para niños, los libros álbumes, ¿no? Porque las colecciones tipo Gran Angular o SM, esos sí, son todos iguales, pero los libros, el libro álbum, el libro ilustrado, es cada uno de su padre y de su madre. Entonces, nosotros cada vez que nos enfrentamos a un libro, bueno, ¿y qué tamaño va a tener? ¿Qué formato va a tener? ¿Qué materialidad va a tener? ¿Va a ser de cartón? ¿Va a ser de tapa dura? ¿Va a ser tapa rústica? ¿Vamos a inventar algo distinto? ¿Vamos a inventarle un troquel? ¿Qué va a tener? ¿No? ¿Qué aporta, qué elemento gráfico y de materialidad aporta a esa historia, aporta a esas ilustraciones, aporta a la narrativa? Entonces, ese trabajo preciosísimo y que lo hace muy bien, lo hace Iván Iván. junto con todos, nosotros todos discutimos, todos somos terriblemente democráticos, que eso es bueno y malo porque nos demoramos muchísimo, pero todos consultamos todo más o menos entre todos. Y tú lo sabes, Constanza, si tú has estado en Egaré. Así es, pero es muy bonito porque además es muy horizontal. Mm. Bueno, desde que el que está atendiendo el teléfono al gerente están todos opinando, ¿verdad? De cada historia. Oye, para cerrar un poco este tema de Al Sur de la Alameda y que hemos consumido casi toda la entrevista, un poco cómo ves tú, porque tú vas mucho a escuelas, ¿cierto? Dialogas con jóvenes, ¿cómo los ves hoy día? ¿Los ves distintos? ¿Sus motivaciones, su cara ante la vida, Mira, forma de consumir hay una cosa literatura? muy divertida que tú dijiste, no, este es un tema actual y tal. Y yo también pienso eso, pero no es así, porque yo voy a los colegios ahora y todos nacieron en 2006, los estudiantes hoy en día. Entonces, para ellos es como una cosa, es una novela histórica, es una cosa que sucedió hace muchísimos años. Eso es así como pasó. Arqueología. Mi mamá parece que estuvo ahí. Sí. Entonces, claro, yo siempre voy y empiezo a ver, ¿alguien sabe de la Revolución Pingüina? Y muchos no saben, otros sí saben porque han trabajado el libro con sus mediadores, y ahí los mediadores son fundamentales, ¿no? En hacer en darle un contexto a esto. O sea, más que los de hace 10 años, cuando empecé a ir a colegio, y ahora yo creo que las mismas ganas de cambiar el mundo, las preocupaciones, a las preocupaciones que ya existían hace 10 años, como el bullying, eh, se han sumado cosas como el feminismo o la crisis climática, eso es muy fuerte, eso les preocupa muchísimo. Y lo sé porque hacemos un taller de consignas con ellos en algunos de las visitas a colegios en que, bueno, ponen en una pancarta un eslogan como si fueran a salir a marchar sobre algo que les preocupe. Y las preocupaciones se repiten. Las ganas de mejorar el mundo también están ahí. Yo veo distinto los colegios de ciudad de Santiago a regiones. Yo voy a muchos colegios rurales y el entusiasmo y las ganas de por la lectura y por conocer, el ansia de conocer mundo, eh, se nota mucho más en regiones que en los colegios de Santiago, que son más apáticos o son un poco más... También depende de la zona, es muy distinto, pero en general, así como a vistazo general, yo me he encontrado con mucho más entusiasmo en regiones, Qué tentador ese colegios. tema. Tenemos que hablar de lo otro, pero qué tentador ese tema. O sea, también esta cosa como de estamos llegando a todos lados, cómo estamos llegando, o sea, esta industria editorial que se supone que está boyante o, bueno, mucho más avanzada en la práctica, quiénes está llegando y qué problemas estamos teniendo. Si quieres comentar algo así como sobre eso. Ay, no te escuché. ¿No me escuchaste? Hablé como Ahora, 5 minutos. no, No, ¿no me escuchaste? no te escuché.
Ya, no, lo que yo te No, decía, no te escuché el final, la pregunta. no, esto que tiene que ver con que tú también, como transitas, como ves distintas realidades, como ves esto que, claro, desde nosotros ha avanzado mucho, hay un mundo como mucho más nutrido, más rico de autores, de ilustradores, de editoriales, pero eso está llegando o no está llegando. O sea, está realmente influyendo en todos lados. ¿Cómo lo Mira, ves? yo sí creo que no, ha cambiado muchísimo y es porque la mediación, hay mucho interés por la mediación. Yo veo en pueblitos lejísimos que hay alguien interesado en convertirse en mediador, en estudiar, en informarse, en asistir a estos seminarios. Hay de verdad un interés. Los libros no se llegan poquísimo, los libros llegan poquísimo, llegan carísimo. Las librerías, lo que no está funcionando ahí donde falla es en la distribución de los libros. ¿Dónde están las librerías? Las librerías nacen y mueren muy rápido. Los programas en bueno, de las bibliotecas CRA, la biblioteca CRA está, yo creo que Lola, 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 no sé si te puedes ir a un algún lugar. momento muy dulce y con Hola. mucho presupuesto, los presupuestos que tienen los... ¿Escucha? Sí, es ¿Sí? que se escucha mal. No sé si te puedes correr a un lugar ¿Sí? que tenga como más Ay, señal. Dios mío. Sí, o me puedo poner aquí en un... Ahí parece Ay, que se Dios mío, escucha mejor. estamos, qué horror, me Sí, siento, ¿no? Sí, sí, aquí se estabas escucha hablando de mejor, los lo cracks. siento. Sí, que yo creo que hay muchísima voluntad de parte de los bibliotecarios y de parte de los eh, pero cada vez Lola, más presupuesto. Lola, no, no te estamos recibiendo. ¿Qué pasa Ah, si, aunque tengamos que privarnos de tu bello rostro, qué pasa si es que, si es que apagas la cámara? Alguien dice que te sientes arriba del router. eso voy a hacer. Espérate. Ya, a ver, probemos ahora. Ahora es que estaba silenciado, parece. No, es que te oías como con retardo. Ya, vamos de nuevo entonces a las bibliotecas escolares. Sí, que yo siento que hay, igual que ha crecido muchísimo las editoriales dedicadas a libros para niños, niñas y jóvenes, y los autores, los ilustradores, o sea, hay un florecimiento de eso. Los presupuestos para compras públicas han ido bajando alarmantemente para compras de libros, para nutrir esas bibliotecas que ya existen. Ujú. Bueno, y por otro, Eh, no, yo te iba a comentar que por otro lado, claro, el tema de las librerías una falla, ¿cierto? Que tenemos y hay regiones completas que prácticamente no tienen librería, pero además hay un desconocimiento de algunas como labores importantes o esfuerzos de parte del Estado como son las bibliotecas públicas. Poca gente se entera que existe la biblioteca pública cerca, ¿verdad? exactamente, exactamente. Mira, ahora me volvió mi computadora, parece. Ya, pero ahora te estamos al menos escuchando bien. Ya, vamos a sprinters. Que me encanta. Bueno, a ver, aquí si entras por Battery el otro. 70%. Javi, dejaste entrar a Lola por el otro lado, ¿cierto? Sí. Lola, ya. A ver, ya. Lola, creo que tienes el teléfono y el computador encendido. Silénciala un rato. Todo está en mi contra. Ah, no, ahí estamos bien. Todo está en mi contra, Dios mío. No, ahora ¿Ahí? sí, súper. ¿Me escucha? Vos. Sí, perfecto. Ay. Lola, Ready to connect another device. MacBook Pro to MacBook.
Disconnected. iPhone bill. Disconnected. Connected Ahora, to MacBook Pro to MacBook. ahora sí. Ahora sí, ya, vamos. ¿Ahora sí? Sí, No. sí. Vamos con sprinters. Bueno, Alejandra dice son fantasmas de la casa misteriosa, ¿viste? Estamos Es la que con... tengo. Oye, Lola, bueno, Sprinters también tiene esta historia larga de escritura, es verdad, sobre Colonia Dignidad y comenzó con una investigación periodística que tú hiciste también, ¿verdad? Sí, yo no, a ver, también con esta búsqueda de reencontrarme con Chile. Yo cuando todavía vivía en Madrid me enteré del caso Colonia Dignidad y también me sentí mal conmigo misma de no haberme enterado antes de que sucedía, de que estaba sucediendo. En ese momento todavía ni siquiera habían metido preso a Schaeffer cuando yo empecé a fines de los 90 a interesarme eh, por el caso, por los muchos casos de Colonia Dignidad. Y ahí empecé a investigar desde Madrid. Cada vez que venía a visitar a mis padres, investigaba un poco, entrevistaba gente, hacía un trabajo periodístico como el que hice para el sur de la Alameda después, pero este lo empecé mucho antes. Fui a la colonia, primero no podía entrar, después otro año sí pude entrar, eh, y ¿Cómo nada, transita? me atrapó la historia. Es que es una locura, es una cosa que de verdad te atrapa la vida que llevaban ahí. Volvemos a esto del encierro, y yo decía, ¿cómo vive una gente sin que no ha tenido nunca, bueno, que no sabe quién es su papá ni su mamá, que no sabe quiénes son sus hermanos, que no tiene un carnet de identidad, que nunca ha salido de las fronteras de las cercas que rodean ese fundo, que no sabe ni cuándo es su cumpleaños, eh, que no sabe, que no celebran matrimonios, que no vive noviazgos, que no sale al cine, que no ve películas, que no lee libros, que no escucha la radio, que no ve ni la tele. ¿Cómo, cómo es una persona así en el mundo de hoy? Eso fue como yo dije, tengo que escribir de esto. Y fueron muchos años de investigación. Sí. No, esto bueno, pero empiezan a aparecer como tópicos literarios, ¿verdad? Como los mundos paralelos, como esta cosa como de un mundo dentro del mundo, etcétera. ¿Y cómo pasa esto del periodismo a la literatura? Porque Sprinters, debo decirlo, a mí me dejó absolutamente asombrada, es una obra literaria maravillosa, o sea, aparte de, yo creo que hay muchos personajes que son de ficción, ¿verdad? Pero es una novela que está escrita y enhebrada también con distintas voces y qué sé yo, de una forma realmente virtuosa. Entonces, ¿cómo pasa del periodismo a la literatura? Cuando yo empecé a investigar, yo no sabía qué iba a ser realmente. Pensé que iba a ser un libro periodístico, un reportaje periodístico. Entre medio dije, podría ser un guión para una película, y después apareció el personaje principal, que es Lutgarda, una colona que todavía vive en Colonia Dignidad, personaje ficción basado en muchas colonas reales, y ahí finalmente Sprinters es un poco de todo eso, porque tiene todo un cuerpo, tiene tres niveles narrativos. Uno es completamente periodístico, otro es un storyboard ilustrado por Rodrigo Elgueta sobre esta película que nunca se hizo, y el otro es la ficción, una ficción que nunca, documental, porque nunca traiciona los hechos ni traiciona lo que yo investigué. Bueno, lo bonito acá, entonces, en esta novela es que Lola es un personaje, que claro, que no es Lola, ¿cierto? Pero es Lola, que va juntando esta información, que va entrevistando gente, que va generando además lazos, ¿verdad? Con estas personas, y surge este personaje con una fuerza enorme, que yo creo que tú estás enamorada de Lutgarda, ¿o no? Nunca en la vida voy a tener un personaje como ese.
¿no? Apareció maravillosa y me gustaría que existiera para conocerla porque es un personaje enternecedor y fuerte y duro y, y además es un personaje de estos incómodos, de los que yo hablaba antes de las preguntas incómodas. Ella es un personaje incómodo porque ella vive en la colonia, cuestiona a la colonia, pero también nos cuestiona a nosotros como lectores porque dice, bueno, ¿qué hay allá afuera que sea mejor de lo que hay aquí? ¿Qué me ofrece el afuera que tú dices que es tan maravilloso para que yo tenga que salir e irme para otro lado? Entonces, claro, es un personaje muy incómodo, muy difícil, y a la vez tierno y no, a mí me encantó porque una amiga mía periodista lo leyó y bueno, y le pasó a varias gente, me dice, oye, qué increíble esta fuente que encontraste, esta No, todos Lutgarda, y pensamos. claro, y todo el mundo me decía, incluso mi editor me decía, pero bueno, pero esto es una no ficción y bueno, increíble, el personaje Lutgarda y lo podemos entrevistar, lo podemos. Y yo, no, Lutgarda no existe, es un personaje inventado. No, ¿cómo? Entonces, tiene una presencia. Yo nunca me había topado con un personaje, digo, nunca había podido escribir sobre un personaje que tuviera tanta presencia física, de verdad que parece que existe, que de verdad está por ahí, que va a aparecer. Y el otro día fui a Colonia Dignidad, bueno, porque estaba en Chillán, visitaba un colegio y Colonia Dignidad ahora se transformó en una cosa de agroturismo con un restaurante dentro. Siempre habían tenido restaurantes fuera en Bulnes. Y cuando yo lo visité en 2006 todavía estaba bastante cerrado, había que pedir permiso para entrar, no te dejaban. Bueno, y ahora se abrió y tienen esta cosa turística con un hotel, que yo no sé quién se quedará ahí en ese hotel, que me parece como del terror. Un hotel como en ¿No? un campo de concentración, así. Como ir a Auschwitz a quedarse en Auschwitz, no sé, bueno, pero dije, voy a ir porque quiero ver cómo ha cambiado esto y quién está ahí, si queda alguien de los que yo entrevisté cuando fui en ese entonces. Oye, es que esta es una cosa tan rara, tan rara, tan rara, tan rara, es una cosa estremecedora, ¿no? Sigue siendo un tema porque las que se quedaron ahí, como Lutgarda, como el personaje que se quedó, claro, están tan dañados, no pueden funcionar en el exterior. Son incapaces de. Yo, con los colonos con los que estuve cerca de muchos colonos, muchos fugados, y no sabían cómo funcionaban los cajeros automáticos, no sabían por qué había que pagar la luz. Les cortaban la luz porque no sabían que había que pagar el agua, la luz, no sé qué. Todas estas cosas a las que estamos acostumbrados, claro, una persona que estuvo encerrada durante 40 años, que nació ahí, es- no se puede mover y nadie, ni el Estado chileno ni el Estado alemán, le han dado herramientas a nadie, a ninguno de esos colonos para que se reinserten en una vida normal, más o menos. Ujú. Bueno, esta cosa del periodismo, de que tú estás buscando como en el fondo armar este guión, ¿verdad? Para una película, este poco de ficción, va construyendo una historia que es muy verosímil, ¿cierto? Es muy creíble, de hecho, personas que te preguntan, ¿verdad? Si este personaje es real o qué sé yo, pero también es un poco en esto que decías antes, es como una gran metáfora, ¿cierto? De esto que decías de Lutgarda o de las otras personas, que es como que hay allá afuera que me ofrezca y también esto de cuestionar, ¿cierto? Nuestro mundo, nuestra forma de vivir, cómo hemos forjado esta sociedad contemporánea, esta locura. Antes de meternos decíamos, mira, esto de fin de año, de los chats, no sé, miles de cosas. Cómo es también como eso, cómo también nos interpela, ¿cierto? En cómo estamos viviendo. Porque yo quería que Lutgarda, ese personaje, nos interpelara, tal cual como tú dices. Fue muy gracioso porque cuando salió Sprinters en Italia, que es una edición bellísima, el Sprinters italiano salió en pandemia. Y entonces hicimos muchas, bueno, presentaciones por Zoom y encuentros con libreros y con clubes de lectura. Y, y yo decía, bueno, eh, claro, ahora que ¿no? Los colonos están en un mundo encerrado, que no pueden salir, que no los dejaron abrazar a sus padres o a su madre, a sus familiares, no los,
siempre viviendo, ¿no? Bajo la amenaza del mal. Y eso fue lo que nosotros vivimos en pandemia, ¿no? Con todas salvando las distancias que puede haber entre... Pero yo creo que durante la pandemia nosotros vivimos eso que vivieron los colonos tan terriblemente y tan cruelmente. Entonces, desde allí yo creo que podemos entender mejor la vida, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes, ¿no? Cómo ser más empáticos con, con los colonos y con lo que sucedió en Colonia Dignidad, ¿no? Porque nos pasó, ¿no? ¿Quién iba a decir, ¿no? Que a nosotros nos iba a pasar eso, íbamos a estar 2 años encerrados, Bueno, sin es poder tan abrazar. linda. Es tan lindo, a propósito como de eso también, como de este tiempo, ¿cierto? Que como que paró el tiempo de locura, que nos hizo reflexionar, que nos hizo como cuestionar cosas, no tanto como quisiéramos de pronto, pero sí. La última escena es una escena entrañable, es una escena tan bonita donde tu personaje, ¿verdad? No sé, como hay un cierre tuyo con Lutgarda. ¿Cómo viste ese final? ¿Cómo lo armaste? ¿Te costó terminar? Yo creo que te ha costado En terminar esto. tu casa en Panguipulli, nosotros, la Constanza, estaba haciendo una investigación de respuestas lectoras en escuelas rurales y iba con Verónica y yo tenía a mi hijo muy pequeñito y dije, bueno, las acompaño y así fantásticamente me quedo escribiendo mientras estaba el hijo de la Constanza, también súper chico, y no voy a contar el final. Que no Pero hay tanto que contar tampoco. Es como sí, algo difuso. Sí. sí. Pero esa escena final, la escena final, cuando lo lean, acuérdense que yo estaba en una casita de maderita en la que Constanza me permitió ahí escribir unos días maravillosos que me pasé mirando el lago Panguipulli y diciendo, y ahí dije, esto va a terminar así, esta es la escena final. Ah, qué bonito. Oye, bueno, me encantaría que hicieran preguntas que yo siempre me pasa esto, que soy pésima entrevistadora porque no dejo tiempo de preguntas, quiero preguntar tantas cosas. Me encantaría que tomaran el micrófono los que quieran o fueran poniendo como sus preguntas en el chat. No sé si quiero mirar hacia arriba. Bueno, mientras tanto, porque anímense con las preguntas, estoy segura que va a aparecer alguna. Un poco a lo mejor preguntarte, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Cómo lees muchas cosas al mismo tiempo? Uy, sí, soy súper desordenada, igual que escribo varias cosas a la vez, yo escribo como tres proyectos a la vez, así voy de lento. Leo distintas cosas. Leo muchas cosas que tengan que ver, cosas para documentarme sobre lo que estoy escribiendo. Entonces, en este momento estoy leyendo mucho sobre sueños, mundo del inconsciente. Eso para un proyecto. Para otro proyecto estoy leyendo algunas cosas de ciencia ficción. eh, y para y otro, bueno, es una investigación muy larga que quiero hacer en el norte, en un cerro Chuño, pero eso me va a llevar más tiempo. Entonces, tengo como esas lecturas que son para lo que estoy investigando y escribiendo. Y después pasé mucho tiempo en la pandemia que no podía leer ficción. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me dio, no me, como estábamos tan urgidos y estábamos tan pendientes del día a día y de la contingencia y de las noticias, me costaba mucho entrar en novelas, como volver a agarrarle el gusto a una ficción larga. Entonces leía muchas cosas de crónica, mucha cosa más corta, o biografías o cosas. Y me reencanté con Elizabeth Strout. No sé si la han leído, es una tipa fantástica. Me llamo Lucy Barton. Tiene una serie, tiene dos series, una de Olive, dos personajes muy fantásticos. Y a mí me gusta mucho 4 libros que tiene sobre Lucy Barton. El personaje es Lucy Barton y me reencanté con las novelas. Y dije, guau, puedo volver a leer ficción. Bueno, es que estábamos al borde, como entre la vida y la muerte, ¿o no? Ya, pero qué buena recomendación.
buenísimo, ya súper anotado, está ahí en el chat, que la Javiera siempre está atenta a ir. Jennifer quiere preguntarte algo. Y Alejandra Hola, buenas, también. perdón la cámara, no estoy en mi casa. Quería preguntar, porque no te escuchaba que decías que las editoriales dejan algunos libros ahí, es como reposando un poquito. Entonces, mi pregunta es si tú tienes algún libro tuyo ahí reposando, que se fue la magia, se fue la idea, ya se va a retomar, también haciendo alusión a esas voces internas que uno tiene de creatividad y de repente se va y uno no toma nuevamente los escritos. Entonces, si tienes algo ahí que estás esperando que nuevamente te nazca ese luz de creatividad para tomarlo. Ay, muchas gracias. Sí, Jennifer. Mira, yo tengo un libro de... Uy, Manuela, hola, linda. Yo tengo un libro de cuentos que terminé, se llamaba Amantes Desafortunados o Algunos Amantes Desafortunados. Oye, y nunca me he atrevido ni a moverlo ni a nada porque no creo que valga la pena, como que no me terminó de gustar nunca. Y a veces lo vuelvo a abrir y lo retomo y entonces saco algunos que no me gustan, meto algún otro cuento lo voy como cambiando. A mí me gusta escribir las cosas muchas veces. Yo, por ejemplo, Sprinters lo terminé entero y luego lo volví a escribir entero. Por eso me demoro 20 años en hacer las cosas. Y tengo una novela que se llama La vida secreta de mis amigas, que era una novela que terminé y no me gustó. Y dije, esta mierda yo no la voy a publicar. Eh, que está muy bien, porque uno no tiene todo lo que escribe, no es para publicarse. Uno puede escribir muchas cosas que no sean tan buenas o que no las hayas hecho como... Y esta novela me pasó que me gusta, pero no me termina de convencer. Entonces, cada tanto la visito y digo, ¿cómo podría ser? Entonces, la cambié, entonces empecé a hacer un policial, una cosa que era una novela sentimental, digamos, se transformó en un policial y entonces ahí estoy viendo qué hago, pero puede que nunca, no sé, que no pase nada. Nunca yo creo que sí. Y tú dices 20 años en cada novela, bueno, tendrás que vivir unos 80 más entonces. Es que yo digo, a uno le quedan 20 años, ¿cuánto le quedarán lúcidos? Yo digo, Ah, tengo que ser rápida porque 30 como mucho. Digo, como me tardé 5 años en cada novela, ya, oye, sí, Alejandra quiere preguntar si puedes contar sobre tu experiencia en el podcast y la relevancia que le das al sentido del humor que siempre está presente en tus obras. Ella lo siente así. hoy gracias Alejandra, porque ya me gustaría a mí ser graciosa en lo que escribo, que me parece dificilísimo escribir cosas graciosas, muy difícil. Pero yo creo que uno, mira, no puede abandonar la ironía, no puede abandonar el humor, no puedes casarte. La literatura no es para hacer un panfleto y casarte con una idea, sino que justamente la literatura es para preguntarte cosas, para ponerlas en duda, para reírte de ellas también. Las convicciones, a veces uno se puede reír de sus propias convicciones, de uno mismo. O sea, qué maravilla que la literatura nos permita eso. Entonces intento, aunque yo no soy una escritora, me acuerdo un libro tan fantástico de esta mujer, ¿cómo se llamaba en inglés? Yo soy malísima con los nombres, pero se llamaba Diario de una maligna. Y era tan divertido, de esto que te saca carcajadas cuando te lo estás leyendo. Ya me encantaría hacer eso, que no lo creo que lo logre nunca, porque no soy tan chistosa ni tan ocurrente, pero sí me importa tomar distancia y yo creo que en La Eterna Juventud, en ese libro de crónicas que hicimos el podcast, justamente hay distintos tonos, pero el humor es fundamental. De hecho, hay toda una crónica de cuando yo trabajé, son cosas reales la mayoría, cuando trabajaba en la revista Vogue, que la directora era una personaje, pero ya muy, 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 muy loco y claro, yo espero que ese texto sea gracioso, ojalá, ojalá. Oye, Alejandra pregunta, hola Lola, gracias por compartir tus experiencias personales y de proceso creativo.
Quisiera saber cómo percibes tú la recepción de estos temas en los colegios. Me refiero a censura por parte de la institución. Y a lo mejor extenderse un poco al tema de la censura, de la selección, pero ¿cómo ha sido tu experiencia al respecto? Mira, al sur de la Alameda yo pensé que le iban a censurar más, porque tiene una parte en la que hay un condón, una ilustración muy explícita de un condón, se ve que ellos dos se acuestan, pero no, o sea, se intuye, no es que sea explícito. Yo pensé que iba a ser más censurado y la verdad es que no. Pero sí, depende de la época. Ha tenido épocas en que ha sido bien recibido porque estaba bien visto las marchas y confiábamos en que eh, ¿no? Estábamos cambiando una sociedad injusta, pero hay otras épocas en que las marchas se han salido de madre o que la sociedad o los colegios perciben que no es bueno esto de estarle cultivando a los niños que vayan a toma. Entonces, ha sido, en estos 10 años ha variado mucho y también varía dependiendo del colegio. Al sur de la Alameda es una lectura sugerida, que está en los planes de estudio de muchos colegios públicos y privados. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya sido censurado, pero sí he llegado a colegios en que dicen, no, mejor esto no, o este libro no, o ya no están los tiempos para estar hablando de toma, depende, pero Bueno, nadie me lo ha contado abiertamente. ahora, claro, es también entender lo que es el fenómeno literario, ¿cierto? Uno, no sé, se puede leer novelas que están en contingencias, ¿verdad?, de la historia de la humanidad, pero que hablan de cosas mucho más allá, ¿cierto? Hablan del ser humano, hablan eh, cómo enfrentamos, ¿cierto?, ciertas situaciones, cómo, no sé, hay ciertos tipos de personajes, pero también de sociedades. Entonces, tal vez los mediadores lo ven así, ¿te ha tocado eso o lo ven desde un sentido como más literal desde la historia? Depende, pero yo creo que los mediadores, aunque me han tocado algunos que, igual que lectores, es que los mediadores son lectores finalmente, ¿no? Son lectores más educados y lectores más cultivados y lectores con criterio y lectores con muchas ganas de contarle a otros lo que han leído, que eso es fantástico. Eh, entonces, en ese sentido, he encontrado muchos mediadores, mediadores que se ciñen más a lo que es el contexto político del que habla la novela, otros que se van más hacia la parte literaria, otros que se van más hacia esa hibridación entre texto y imagen. Eh, He tenido tantas experiencias tan bonitas en distintos colegios, y en tantas partes distintas. O sea, yo digo, el otro día me mandaron, bueno, el otro día en Chillán me recibieron, hablando de esto de que esto es histórico ya, me recibieron con una toma que para ellos era vintage, se tuvieron que conseguir unas corbatas y unos uniformes de pingüinos porque ya ellos usan otro uniforme, usan buzo. Entonces se consiguieron las corbatas, las camisas, pintaron unas pancartas, hicieron toda una puesta en escena y un atrezo antiguo, ¿no? Histórico, de hace 20 años. Entonces, era como, yo me sentía una anciana. Yo digo, cuando tenga 80 años, llamando a los colegios y yo diré, ya escribí el sur de la Alameda, no sé. Ojalá, Oye, me encanta. ahora surgieron las preguntas, Walter también quiere hablar, pero me acordé de una cosa que una vez te pasó de esto de que se creó una cuenta de Instagram donde, cuenta tú, Es a que las propósito estrategias. de estrategias distintas de mediación, ¿verdad? No, yo tengo que hacer un artículo, bueno, creo que lo hice en algún momento, pero ahora que se cumplen 10 años voy a hacer como un listado de todas las distintas cosas que se han hecho con el libro, aparte del taller de consignas, y el uso de redes sociales en Twitter o en Instagram empezó, yo la primera vez que lo vi fue en unos colegios de Sevilla, los que yo iba todos los años de las afueras de Sevilla, unos pueblos chiquititos, al que me invitaba un grupo de mediadores fantástico que hace unas cosas increíbles. ¿Cómo se llaman ellos? Bueno, después se los digo, pero eh,
pero en Instagram, en un momento, empecé a recibir invitación para seguir a Nicolás. Y entonces me hablaba, yo soy Nicolás, soy así asado, mira, sígueme. Yo soy Paula. Entonces era una profe que se le ocurrió que sus alumnos abrieran cuentas de Instagram con los personajes, ¿no? Entonces es maravilloso porque me escribían cartas, hacían videos, hacían reels, no, o sea, la creatividad. El otro día una profesora de Florencia me mandó una obra de teatro que habían hecho con las revoluciones dei pinguini y revoluciones del pingüino. Y hablaban, y, ay, no, no, te juro que es emocionantísimo. Yo no dejo de sorprenderme con cómo ha llegado este libro a tanta gente. Gracias a los mediadores, lo vuelvo a decir, yo lo digo todo el rato. Son ellos los que han impulsado que los alumnos hagan esas cosas, que lean los libros. ¿Cuántas veces yo me he encontrado en los colegios decir, es que yo no había leído nunca un libro? A mí no me gustaba leer. Eso así. Walter quiere preguntar, ¿tiene preferencia por qué a viva voz? Pero hay una pregunta de Alejandra, de Lucía, y cerramos para no abusar de tu nobleza. Walter. Gracias, Constanza. Bueno, recién relacionando con lo que está comentando Lola, y también con lo que es la experiencia de la memoria que genera el libro, que ya han pasado 10 años. Y me preguntaba, por ejemplo, qué pasa con las generaciones nuevas que han pasado 10 años y los que la nueva escolaridad, cómo lo ve hacia atrás, porque podría pensarse que ellos lo reviven esto como si fuera una, un mito urbano, o si lo están viviendo como parte de un recuerdo muy lejano, como lo empiezan a vivenciar hoy en día, y con respecto a los efectos que obviamente puede tener o se puede cuestionar que lograron o no. En ese sentido, ¿cierto? Eh, Podríamos tener niños que quizás nunca tengan la realidad de lo que sucedió, ¿ya? Aparece el libro, ¿cierto? Y cuenta esta historia, y para ellos puede ser parte de una ficción. Entonces, en el fondo, ¿cómo luchamos con la historia real y con los efectos que tiene la historia en el sentido político, en el sentido social, en el sentido de las vidas de estos jóvenes como Nicolás, ¿cierto? Y, y en el fondo aquí la pregunta es cómo, cómo se vive eso, porque tú hablaste en un momento del entusiasmo en regiones versus el entusiasmo acá en Santiago. Entonces quizás aquí se está viendo de una manera distinta este relato, esta historia, y quizás algo está pasando y no nos damos cuenta, y es algo que es preocupante, ¿ya? Eso. Gracias, Walter. Súper interesante. Me pasa que también a mí me gusta cuando hablamos, y lo hacen los propios estudiantes, ¿no? Hacemos una línea desde los 80 de las primeras protestas contra la dictadura, pasando por la Revolución Pingüina en 2006, después con los universitarios en 2011, con las tomas feministas en 2018 y con el salto del torniquete y el estallido social en 2019. Y esa línea muy clara, ¿no? Hasta llegar a el proceso constituyente, un presidente como Boric, etcétera. Eso lo hacen. ¿Sabes qué que me fascina? Que ellos puedan hacer esa línea de continuidad, y en ese sentido a nosotros nos interesa, a Vicente y a mí, nos interesa mucho que los estudiantes tomen conciencia de lo importante que son como gremio. En el colegio nunca se les enseña al gremio de los estudiantes, oye, una historia de los estudiantes, lo que hacía el Gordo Mellado en el libro, una historia de las movilizaciones estudiantiles, cómo todos los movimientos estudiantiles han hecho que disfrutemos de un montón de cosas y de derechos hoy en día que antes no estaban dados. Y los estudiantes son los protagonistas de esos cambios. Entonces, ellos, no odio esta palabra, empoderarse, pero ellos deberían tener la suficiente conocimiento de lo importante que han sido los estudiantes en la historia para empoderarse como estudiantes, ¿no? Y entonces, trazar esa línea desde los 80 hasta el estallido social, que yo he visto que lo hacen, a mí me tranquiliza mucho. Después también hay colegios y colegios. O sea, yo fui, justo cuando el estallido social, fui a unos colegios aquí en Santiago, en la Florida y en Puente Alto, y es de las experiencias más emocionantes que he tenido, ¿no?
porque ellos estaban yendo a las marchas, ellos estaban también asustados por todo lo que estaba pasando en la calle, o sea, no es que en Santiago no pasen cosas interesantes también en los colegios, o sea, sería muy desagradecida yo si lo dijera, pero sí noto tal vez un entusiasmo mayor por la lectura en regiones, así a grandes rasgos. Gracias, Walter. Gracias a ti. Gracias, Walter. A ver, viene pregunta de Claudia. Quiero meter baza de nuevo a propósito de lo que dijo Walter. Claro, esto para los estudiantes de acá, pero ¿qué pasa con los estudiantes o con las personas que lo leen en Italia, que lo leen en dónde? ¿En Corea está traducido? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué significa para ellos? Mira, en Italia no entendían nada, porque en Italia la educación es pública y es maravillosa, sobre todo en la región en la que yo di una tournée que fue en la Reggio Emilia. Entonces no entendían esto, pero se solidarizaban igual. Entonces, para ellos lo comparaban con otras cosas, como con el auge de la derecha en Italia, esto antes que ganara la Meloni, cuando yo fui, como con otras cosas. Intentaban, ¿no? Se solidarizaban con un pobre, la educación, que no hay educación gratuita de calidad para todo el mundo, etcétera, etcétera. eh, y lo comparaban con otros problemas que tenían y en Corea pasó porque en Corea, claro, en Corea había habido unas movilizaciones estudiantiles muy importantes antes de que se publicara el libro. Es muy bonito. Sí, El coreano, maravilloso. el coreano es muy lindo. O en Filipinas, que estaba Duterte todavía cuando se publicó, y la editorial fue súper valiente de publicarlo, y además lo presentábamos siempre con una líder estudiantil que había estado presa y que había estado perseguida por Duterte, y como fue muy emocionante. Finalmente en todos lados la educación sufre bajas de presupuesto, tiene problemas, ¿no? Lola, hay preguntas que tienen mucho que ver con esto de documentarse, investigar. Claudia dice, lee este, documenta. ¿Qué recomiendas en el fondo para quienes quisieran escribir y publicar? Y al mismo tiempo, Alejandra pregunta, ¿y en tu experiencia cómo defines la relación entre periodismo y literatura? ¿Quién nutre a quién? Dice saludos desde México. Entonces están estas dos preguntas que están como bien conectadas, que tienen que ver con cómo te documentas, qué otras cosas son importantes para tu proceso creativo y qué alimenta qué. O sea, el periodismo a la literatura o la literatura al periodismo. Ahora mismo el periodismo alimenta mi literatura, digamos, mi background como periodista y mi formación y las herramientas que tengo gracias al periodismo a la hora de investigar o de entrevistar, como entrevistar a alguien. Es muy difícil entrevistar, es uno de los géneros más complicados. Eh, eh, y, y cómo ser respetuoso también con la gente con la que entrevistas. Entonces, ahora mismo, como ya no me dedico al periodismo, afortunadamente, porque yo creo que el periodismo es como el fútbol, ya después cuando ya eres más viejo, no tienes la curiosidad que tienes cuando tienes 20 años. Ser periodista a los 20 años, eres curioso, quieres preguntar, quieres saberlo todo, después ya te vas aburriendo y entonces pierdes fuelle, ¿no? No digo que todos sean así, pero a mí me pasó que yo no podría ser periodista ahora. Puedo hacer columnas de opinión, puedo decir tres tonterías, pero eh, hacer un reportaje de investigación lo hago para los libros. Ok. La última ¿Muy pregunta lento? que... Perdón, no te escuché. La última pregunta... Ya nos desfasamos de nuevo. Perdón, no te escuché. Hola, pasamos de nuevo, parece. Ay, horror. Mira, no sé qué me ¿Volviste? Sí, no, ahí ocurre, está. está Hola, horrible. ahí está, parece. ¿Volviste? Sí, no, ahí Volví. está, parece. Sí. Ahí está, parece. Lola, apaga tu cámara. Sí, voy a apagarla. Espera un momento.
Que tengo la computadora malísima. Bueno, ahora te estoy Ay, escuchando, así no. que, y tú me escuchas a mí. Ay, Dios mío. Ya, tranquila, Yo te que no escucho cunda el perfecto. pánico, Los- que no cunda el pánico. Ya, por eso te voy a preguntar por mientras. Lucía dice, si has escrito sobre esta experiencia que estás contando, a la recepción del libro, la relación con los lectores, esta experiencia que estás con los lectores, y Lola, Lola, estoy. ya. No sé si me Ya. escuchas. No sé si me escuchas. Sí, Si no, que ella misma sí, puede leer el chat. sí. Estoy escribiendo, no, me encantaría. Lo que quiero hacer es una recopilación. Yo ya he escrito un par de artículos que están en la web de Caré. ¿Se escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Sí. Ok. Yo he escrito un par de artículos sobre justamente este Sí. encuentro con mediadores de muchos sitios. Y lo que voy a hacer para los 10 años, me encantaría recopilar algunas de las experiencias para hacer algo, un artículo más largo. No, no creo que escriba una novela sobre esa experiencia. No, por ahora no, en todo caso. Pero sí escribir alguna, ponerlo en página o en algún video, contar esto, porque es muy bonito el trabajo que han hecho los mediadores con el libro. Ya, y lo último, Madeline, quiere saber si es que tus libros Ya, y lo último del libro es léelo en el chat mejor. Lola, ¿estás ahí? Lola. No, parece que no. Bueno, mientras esperamos que, que Lola vuelva y nos quedan pocos minutos de clase a los invitados que se han querido. Ah, mira, aquí viene. Lola. Lola. Ha sido una odisea. Ya, ahí estás. Tienes que sacar el micrófono. Ay, Ahí. Dios mío. Madeline pregunta. Paciencia, qué paciencia han tenido. Muchas gracias, por favor. No, no Disculpen. importa, no te preocupes. Madeline pregunta si es que como tus libros tratan sobre muchos procesos políticos, sociales, qué sé yo, ¿estás, no sé, buscando, documentándote, piensas tal vez escribir algo sobre el estallido, la nueva constitución, etcétera? No, yo cuando el estallido, mira, hice un curso de estos de doméstica que se pusieron como famosos cuando la pandemia. Me llamaron para hacer un curso de doméstica y justamente yo quería hacer un taller, que el taller fuera relatos de ficción basados en hechos reales y que el punto de partida de esos relatos de ficción fuera una foto. Entonces yo le pedí al fotógrafo que hizo esa foto emblemática del salto del torniquete, que es esta chica que está eh, con un pañuelo en la cara y está encima del torniquete y rodeada de otros estudiantes. Esa foto, que es maravillosa y emblemática de ese momento, yo se la pedí al fotógrafo, le pregunté si podía usarla para este curso y entonces hice el taller, es sobre es un relato finalmente del estallido social. Entonces hice un relato porque tú cuando haces un curso de doméstica tienes que hacer tú lo que estás enseñando, ¿no? Entonces uno tiene que, terminé un cuento y ahí está el cuento. Así que no creo que haga otra cosa del estallido. Ya lo hice, investigué, entrevisté, fui al metro, tomé fotos, hice todas cosas que describo ahí en el curso de cómo trabajo y cómo investigo, que tiene que ver con audios, con tomar muchas fotos en los lugares. Entonces, no creo que haga, y de la Constitución menos, yo creo. Eso sí que no me apetece nada escribir sobre la nueva Constitución. Estamos tan desilusionados todos, yo creo, pobre.
Sí. Oye, Lola, bueno, Pero eh, gracias por la pregunta. 1 hora 45 minutos. Hemos abusado de tu tiempo. Ha sido una conversación súper rica. Quedan como muchas preguntas, ¿cierto? Me faltó preguntarte de tu infancia, de tus experiencias estéticas, de tus sueños. Ya tendremos otra oportunidad. Quiero agradecerle también a todas las personas que vinieron a esta sesión, a comentarles que el video va a quedar para que lo compartan con las personas que crean que les puede interesar. También agradecer a las personas que vinieron, aparte de los estudiantes del diplomado, que en el fondo son parte de nuestro público estable, a los invitados que vinieron. Y eso, que quedemos, ojalá, con la tarea placentera, ¿verdad? De leer estas obras tan, en verdad, tan interesantes y tan bien construidas, ¿verdad? Sobre las que hemos hablado hoy. Eso. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Constanza, por tu generosa entrevista y a Javiera por su generosa presentación y a todos y todas y todes por habernos acompañado porque ha sido muy bonito, ha estado muy bonito esta velada. Que la Gracias, próxima Lola. sea en vivo. Sí, la próxima, es que tenemos alumnos de muchas partes, tenemos de México, tenemos de Perú, Es verdad, tenemos es verdad, de distintos lugares de Chile, así que igual esto permite que lleguemos a otros lugares. es verdad.